La- las actas de las sesiones 394 a 412 pone a disposición de los integrantes de la comisión. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas para reconocer el derecho de participación ciudadana en el proceso legislativo y establecer sedes institucionales de la Cámara de Diputados en cada distrito del país. También otro proyecto que modifica la Carta Fundamental con el objeto de facultar a las municipalidades para celebrar convenios de pago por deudas de aseo domiciliario y condonar las multas e intereses devengados bajo las circunstancias y por el plazo que indica. Se ha recibido pareo para esta sesión de la diputada señora Pamela Giles con el diputado señor Juan Antonio Colomés. Correo electrónico, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el cual se excusa de no poder asistir a la sesión de hoy. El señor ministro y la señora subsecretaria, por motivos de agenda, comprometida con anterioridad en el Senado. Asiste en representación del Ministerio la señorita Fernanda Meirelles, asesora legislativa del Gabinete del Ministro, y el jefe asesor legislativo, señor Juan Ignacio Gómez. Para exponer el primer punto de la tabla, señor presidente, asiste también el abogado señor Francisco de Carrast, coordinador del programa de doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. El señor Antonio Bascuñán se excusa de asistir hoy día por compromisos académicos. El señor Joaquín Cortés, presidente de la Comisión de Mercado Financiero, ha atendido que el proyecto al cual fue invitado no dice relación con las normas de su competencia, presenta sus excusas. Correo electrónico, el señor director nacional del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza, confirma su asistencia, acompañado del señor Simón Ramírez, su director normativo, para el segundo proyecto. También se ha recibido confirmación en la sesión de hoy con motivo del proyecto que modifica la Carta Fundamental para establecer la incompatibilidad entre los altos cargos públicos, que indica la calidad de inversionista en territorios que cuenten con un régimen fiscal preferencial. El señor Marcos González Álvarez, presidente nacional de la Asociación Nacional de Empleados del Servicio de Impuesto Interno, acompañado del señor Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del mismo servicio. Hay una comunicación de la señorita Anita Román, de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, mediante la cual solicita audiencia con motivo de la ley de colegios profesionales que lleva años en el Congreso con el consecuente desmedro de sus asociados, señala ella. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito, en su primera hora de funcionamiento, para continuar con la tramitación del proyecto de ley, iniciar un mensaje que modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento. Boletín 14.477, discusión declarada como inmediata. Se ha invitado al efecto al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, a la señora Subsecretaria de Prevención del Delito. Asimismo, se ha invitado a los abogados señores Antonio Bascuñán, Francisco de Carrat, José Luis Guzmán Dálvora y don Enrique Aldunate. Tal cual ha señalado el señor secretario, no se excusó el señor ministro, el señor y la señorita subsecretaria, y mandaron, o sea, solamente se encuentra presente, disculpen, mandaron a una asesora legislativa del gabinete del ministro, porque tampoco está presente el jefe de asesores legislativo del ministerio. Este es un proyecto que tiene discusión inmediata y me imagino que el gobierno le interesa mucho, pero no hay presente, no, sí está presente la diputada Flores de gobierno, pero no está presente el ejecutivo, pero sí está presente uno de los invitados, que es el profesor Francisco de Carrat, a quien le agradezco siempre la disponibilidad que tiene para poder cooperar en los procesos de discusión legislativa y de formación de ley. Profesor, no sé si usted habrá traído algún tipo de presentación para tratar este tema. Señor presidente, en primer lugar, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación que me han cursado por su intermedio para participar en la sesión. Con mucho gusto, yo estoy presente aquí para realizar una breve presentación, tal como usted ha indicado, acerca del proyecto de ley.
Esta es una presentación en diapositivas que yo voy a poner a disposición del personal de apoyo para que pueda ser subido a la página de la comisión. No Espectacular, sé profesor. si Margarita le va a dar, presento sí, inmediatamente, Margarita le va a dar el acceso. perfecto. Permítame. Voy a compartir pantalla entonces. Debería estarse viendo ahora. Si me pueden confirmar, por favor, si es que se está viendo la presentación. Perfecto. Me Sí se está ve. haciendo el dedito, así que se está viendo. Muy bien. Entonces, en primer lugar, la presentación que voy a realizar va a ser bastante breve, considerando que la sesión, el tiempo es valioso y por lo tanto la presentación va a ser aproximadamente 10 minutos acerca del proyecto de ley que modifica los delitos de amenazas y coacción del Código Penal, introduce un nuevo delito de hostigamiento, Boletín 14.477-07. Voy a comenzar la presentación haciendo una breve descripción general del proyecto que ya seguramente tienen claros los integrantes de la comisión, pero no está de más hacer un breve barrido acerca de las principales disposiciones, luego hacer una breve valoración en relación con los puntos que viene a satisfacer el proyecto y luego dar una recomendación en cuanto a la discusión en general acerca de este tema y algunas recomendaciones para el caso que esto sea aprobado para la discusión en particular. En relación con los aspectos generales, siempre he considerado que es positivo y constituye un aporte para la discusión realizar una breve disquisición, perdón. Sí, realizar una breve disquisición acerca de la necesidad político-criminal que existe en el área en el cual se está legislando en este contexto. Y aquí yo quiero hacer referencia a 6 puntos muy breves en relación con los delitos que se pretenden modificar a través del presente proyecto. En primer lugar, este proyecto de ley se inscribe dentro de la familia de delitos denominados por la doctrina penal como delitos contra la autodeterminación personal de los individuos, es decir, la facultad que tenemos nosotros de decidir o de abstenernos de decidir y de actuar conforme a la decisión que nosotros estamos tomando o no. Y en este sentido, el sistema de delitos contra la autodeterminación, que se compone principalmente de los delitos de coacciones y los delitos de amenazas, más distintas figuras especiales que tutelan también la facultad de autodeterminación, son principalmente obsoletos. Es decir, es un sistema que data de 1874, que ha tenido muy pocas actualizaciones, que tiene un sistema de determinación de la pena que se originó cuando recién estos delitos de amenazas estaban recién empezando a ser reconocidos por las legislaciones nacionales a lo largo del mundo. Es decir, recién, pocos años antes, se habían adoptado en el Código Penal español el delito de amenaza, se había adoptado en los códigos penales de otros países también el delito de amenaza, el Código Penal francés también de 1810, y el Código Penal chileno en ese respecto innovó y estableció un sistema bastante interesante, pero que quedó desactualizado en los últimos 125 en realidad 145 años desde que viene a estar en vigor. Concretamente, ¿qué es lo que se cuestiona aquí? Que el sistema se basa en la existencia de un delito de peligro como figura central. Es decir, en la medida que se amenace a una persona con causarle un mal grave que es constitutivo de delito, eso es lo que vamos a sancionar. Y se sanciona en realidad el peligro que representa para el individuo el hecho que me están amenazando con la comisión de un delito. Pero en realidad eso es lo que realmente queremos proteger en primera línea el peligro que este representa, el peligro que se entiende como la contingencia incierta de sufrir un mal o amenaza grave que este se materialice, o en realidad la afectación de la capacidad de decisión que tenemos los seres humanos, que es un derecho fundamental que está reconocido en todas las cartas fundamentales del mundo, y que hoy en día la libertad personal de las personas, de los sujetos, de decidir actuar o no actuar en una determinada materia, debería ser el principal objeto de protección. Por lo tanto, el sistema de delitos contra la autodeterminación, de los delitos contra la autodeterminación, que valora en primer lugar el peligro como el principal objeto de sanción, es obsoleto, porque no está protegiendo la libertad, está protegiendo el riesgo al cual están expuestas las personas. En segundo lugar, el sistema de penas actual es totalmente incoherente. El artículo 296 y 297 es cierto, tiene cierta lógica en tanto la amenaza sea más grave o menos grave, va a atribuirse una mayor o menor pena, pero precisamente la figura que
afecta a la libertad como aspecto central, que es la falta de coacciones, está contemplado no en los simples delitos, sino que es una falta penal, que está en el artículo 494, número 16, que tiene una pena de multa de 1 a 4 UTM. Esto es una pena pecuniaria que se aplica en un procedimiento monitorio en los tribunales de justicia y que, pese a que obligan a hacer a alguien una cosa que él no quiere y respecto a lo cual no tienen derecho a obligarla, tiene una pena ínfima en relación con otro tipo de delitos que no genera ningún resultado concreto, sino que simplemente genera un riesgo. En tercer lugar, esta área es tremendamente importante. Pese a este problema legislativo que he declinado estructural anteriormente, este problema estructural legislativo que he delineado, esta área es un área muy líquida, es un área muy móvil, es un área que tiene mucha presencia en tribunales. En Chile, por ejemplo, en lo que va del año, esto es una estadística que saqué hoy día del Centro de Estudios y Análisis del Delito, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, existen 60.668 en los ingresos por amenazas en lo que va del año, es decir, el corte es hoy día, versus, por ejemplo, 35.822 hurtos, es decir, ingresos por delito de hurto. Esto es una fuente estadística, tal como decía, del Centro de Estudio y Análisis del Delito. ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto? Que este delito es muy prevalente, es tremendamente vigente en las unidades policiales porque la gente se ve efectivamente conmocionada por la conducta de amenazas y busca del sistema, exige del sistema que este tipo de delitos sean sancionados y sean prevenidos y sean precisamente reprimidos. Por lo tanto, tiene una alta incidencia práctica. En cuarto lugar, este es un delito que también va a tener, si no la ha tenido ya, lo va a tener en muy poco tiempo más, un gran auge en las tasas de comisión, precisamente por las posibilidades que otorgan los medios de comunicación masivos, concretamente Internet y las redes sociales especialmente, que han permitido una masividad en las comunicaciones y un anonimato o pseudo anonimato tal que son factores criminógenos, es decir, son factores que incentivan la comisión de delitos. Y eso lo podemos ver día a día, como en las redes sociales el tono de las discusiones va subiendo cada vez más, y cada vez más se están realizando amenazas graves en contra de la persona o intereses de las víctimas que finalmente no tienen persecución penal y no tienen protección las víctimas respecto a este tipo de conducta. En quinto lugar y penúltimo, existe un fuerte impacto de este delito en concreto en relación con mujeres, niños y adultos mayores que ven afectada su libertad por hechos de violencia psicológica. Esto tiene una gran relevancia desde el punto de vista de la violencia intrafamiliar. Es preciso tener presente que el ciclo de la violencia en los delitos de violencia intrafamiliar parte siempre con amenazas, o generalmente con amenazas, en la cual el agresor manifiesta la intención de gobernar la voluntad de los miembros familiares más débiles a través de amenazas. Por lo tanto, esto es un delito que tiene alta relevancia en contextos de vulnerabilidad social o en contextos familiares en los cuales el agresor principalmente afecta la libertad de las mujeres, afecta la libertad de los niños, de las niñas, de los adolescentes, a través de una amenaza con el fin de mantener a la familia sometida. Por lo tanto, es un delito que tiene una alta relevancia desde el punto de vista familiar. En último lugar, efecto de la discusión democrática, y aquí no estoy diciendo nada nuevo, en el sentido de que el mismo mensaje ya sostenía y resaltaba los distintos episodios ocurridos en los últimos 2 años de amenazas que han sufrido distintas personas, distintos diputados, distintos senadores y también miembros del gobierno, y también esto no viene de este gobierno nomás, sino que viene desde el pasado también, en el cual personas que no están de acuerdo con las políticas públicas finalmente terminan amenazando de manera bastante grave y bastante evidente con el fin de gobernar y intimidar y amedrentar allí en el contexto de la discusión democrática, lo cual afecta precisamente la salud del sistema democrático y la protección de la discusión por medios pacíficos y la solución de controversias por medios pacíficos en el mundo en el aspecto democrático. Eso en cuanto a la necesidad político-criminal. Esto es solamente para resaltar la necesidad de reformar y de introducir cambios en la materia. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios que propone aquí el proyecto? En primer lugar, esto ya lo sabemos, propone una reestructuración general del sistema de delitos contra la autodeterminación y lo realiza a través de los siguientes cambios. En primer lugar, realiza precisamente uno de los puntos que yo había resaltado anteriormente, que es reordenar el sistema de los delitos contra la libertad y contra la autodeterminación, estableciendo el delito de amenazas como no condicional, es decir, depura el sistema. El delito de amenazas tenía mezclado aquí aspectos condicionales con aspectos no condicionales y en realidad son conductas totalmente distintas. Una cosa es amenazar y otra cosa es coaccionar. Una cosa es
representar a la víctima que está expuesta a un mal grave, y otra cosa es tratar de conseguir algo a través de ello. Son cosas distintas. Y precisamente el proyecto aquí lo que hace es separar estas dos conductas, estableciendo en primer lugar las amenazas, conservándolo en el artículo 297 y creando una figura calificada y creando precisamente en paralelo un delito nuevo de coacciones del 143 bis, nuevo entre comillas, porque eso ya lo teníamos en las faltas, tal como yo estaba indicando, y está sancionado con una 4 UTM, pero lo extrae de las faltas y lo ingresa y lo engrana dentro de los simples delitos, subiendo por lo demás los marcos punitivos. Además, crea un nuevo delito de hostigamiento en el 161D, hace cambios o incorpora cambios a figuras de atentados contra la autoridad, amenazas a funcionarios públicos y a testigos, realiza diversas modificaciones al Código de Justicia Militar, por último, y además diversas modificaciones menores para efectos de coherencia sistemática entre los distintos artículos. Frente a esta necesidad que yo delineé al principio y frente a estos cambios, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la valoración desde un punto de vista general? En general, realiza un cambio muy positivo, que es eliminar una figura deficiente como el artículo 494, número 16, que es una figura que no tenía nada que hacer en las faltas, y la traslada a los simples delitos. Realiza unos ajustes de marcos punitivos en las figuras base que considero que son bastante coherentes. En tercer lugar, mejora el funcionamiento sistemático de los distintos artículos que componen el sistema de delitos contra la libertad, al enfocarse en el efecto que la conducta ocasiona en la víctima, es decir, si me están obligando a hacer algo o no, o si me están representando un mal grave o no, sin exigirme nada a cambio, más que en aspectos normativos respecto a si es que fue simple delito con lo cual me amenazaron, o es un crimen, y establecer la pena en ese sentido. Así, el sistema que se propone en el proyecto de ley es bastante más coherente de lo que tenemos. Y en cuarto lugar, se establece un tratamiento más estricto de amenazas en contra de fuerzas de orden y seguridad pública y en contra de personas de la Administración de Justicia y miembros del Ministerio Público, lo cual también tiene coherencia en relación con la mayor exposición pública que han tenido en el último tiempo, y también la mayor cantidad de amenazas a los cuales están expuestos estos funcionarios. Y en quinto lugar, y esto es algo importante, no se anticipa, al menos yo no puedo anticipar, en base al diseño de las normas que se están proponiendo, un aumento en la tasa de ingreso, porque no está ampliando el marco de conductas punibles. El marco de conductas punibles ya estaba siendo suficientemente sancionado, pero de manera imperfecta en el Código Penal como estaba. Y esto no está siendo cambiado, este marco, simplemente está revalorizando o redistribuyendo la asignación de penas y los requisitos que implica en uno y otro caso para asignar una sanción penal. Y esto implica un reordenamiento del sistema y la perfección de sanciones ya previstas que estaban por la ley penal. En conclusión, en mi opinión, existe necesidad de cambiar estos artículos contenidos en el proyecto de ley de nuestra legislación vigente a través de este proyecto de ley, y el proyecto satisface razonablemente esta necesidad de reforma. Y solamente para finalizar, algunos puntos que yo quisiera realizar para la discusión en particular, en caso que esto se aprobara. Sin perjuicio de la valoración general positiva de la idea de legislar en esta materia, hay algunos puntos que tienen que mejorarse de la redacción del proyecto. Puntos que considero que son importantes y que son complejos. ¿Por qué? Porque este nuevo delito de coacciones que se está introduciendo en el 143 bis debe ser revisado en su redacción, porque puede que genere hipótesis de vis compulsiva y en relación con el requisito de la ilicitud. Me explico. Esto es un problema que no tenemos aquí en Chile todavía, pero se nos va a venir con este cambio. ¿Por qué? En el extranjero, especialmente en Alemania, donde yo me desempeñé y trabajé durante muchos años, existen graves problemas con un delito con la redacción, muy similar a cómo se está proponiendo en el 143 bis en relación con conductas que no necesariamente implican una violencia o no necesariamente implican la amenaza con un mal grave, sino que constituyen conductas de violencia psicológica, no de violencia física. Son intimidaciones, por así decirlo, y que no están recepcionadas en los tipos penales extranjeros, y tampoco están sancionadas en la redacción propuesta 143 bis. Si nos fijamos en la redacción de 143 bis, aquí no puedo hacer cambio de pantalla, pero según lo que recuerdo establece el que con violencia o con la amenaza de un mal grave
dice violencia o amenaza de un mal grave o de un mal esencial o de un mal, le establece un criterio de gravedad, pero no dice ninguna parte de intimidación. Y el problema que nosotros tenemos es que en el Código Penal, si bien en algún artículo se confunde violencia e intimidación, lo cierto es que son conceptos que son distintos. Y en ese sentido, tenemos un problema, vamos a tener un problema que tenemos que precaver en la discusión, en especial en cuanto a las voces que estamos usando en el 143 bis, a través de los cuales se está realizando la amenaza. ¿Qué conductas queremos abarcar? ¿Queremos abarcar solamente las amenazas físicas, es decir, bis absoluta, que se está obligando a alguien a hacer algo físicamente? ¿O cuando se le intimida? ¿O cuando se le ofende? Cuando se le realiza una agresión verbal. Eso es algo que ha sido muy discutido en doctrina extranjera y no sería conveniente que importáramos este problema importando las redacciones que se ven en el extranjero, como al parecer es el 143 bis. La hipótesis, además, existen algunas eximentes de responsabilidad en el 143 bis que, en relación con la ilicitud de la conducta, que también merecen muchas dudas, especialmente el caso de no será una coacción ilícita en tanto el que está coaccionando amenace con causarse un daño a sí mismo. Eso deja absolutamente fuera del marco punitivo cualquier tipo de conducta, por ejemplo, de las personas que dicen, si tú no haces lo que yo quiero, me va a hacer daño, lo que ocurre generalmente en los casos de pareja. O, sacándolo de la óptica más bien de pareja, que personas que dicen, si tú me dejas, yo me voy a hacer daño, me voy a cortar las venas, etc. Veamos el caso que ocurre con los bloqueos de personas que se sientan en la carretera y que no dejan pasar los autos. Eso, en rigor, también es obligar a alguien a hacer algo por lo cual no existe derecho. Pero, dado que están amenazando con autoinfligirse un daño, eso quedaría fuera en marco punibilidad. Esa conducta también está fuera de la ley antibarricadas que salió hace algún tiempo atrás, porque no se establece en la disposición que se incorpora el Código Penal que se bloquee el paso con cuerpos humanos. Y esto es una figura que también quedaría fuera aquí del 143 bis. Es una discusión que tiene que plantearse democráticamente aquí si es que se pretende penalizar esa conducta o no, pero es algo que tiene que revisarse y que tiene que tomarse una decisión al respecto, porque es algo que se discute y es un problema que existe en el extranjero y que va a surgir en el tribunal en el futuro. Eso lo doy por firmado. En segundo lugar, la hipótesis agravada del artículo 296, inciso segundo, contiene dos presupuestos que no se dejan claros si son alternativos o copulativos. Hay un tema de redacción que yo revisaría, porque normalmente cuando el Código Penal, yo sé que aquí lo que se está pidiendo es que sean alternativos, y así entiendo que es la intención del proyecto original, pero en la redacción no queda suficientemente claro. Y normalmente el Código Penal, cuando dice que son alternativas, es decir, puede ser este caso agravante o este otro también, y cada una de estas hipótesis agravantes son hipótesis independientes, en la redacción arriba dice, en los casos siguientes se va a ver agravado. Aquí, en la parte de arriba de la norma, en el inciso, no dice nada. Y eso llama la atención o llama la duda si es que realmente son copulativos o son alternativos, porque las hipótesis son compatibles. En tercer lugar, no existe un tratamiento de nuevas tecnologías. El 161D debe considerarlas como una figura especial, se sugiere. ¿Por qué? Porque el delito de acoso es un delito que hoy día se está cometiendo principalmente a través de Internet. Y es un delito que criminológicamente tiene su mayor fuente de riesgo en precisamente conductas de acoso que se realizan en el contexto de Internet. Y esto está ausente de la redacción. Entonces quizás sería conveniente tener presente si es que se va a agregar la realización de esta conducta por vía de Internet como un agravante, se va a dejar aquí expresamente contemplado como un requisito del tipo general, no lo sé, pero eso no está aquí en el proyecto de ley. Y esto tiene que concordarse porque también he visto que existen otros proyectos que están ingresados que sancionan aquí las conductas de ciberacoso o de ciberbullying, y probablemente puede que exista aquí un problema concursal en relación con el artículo 161D. Y finalmente, el 161B, que establece una hipótesis de violación a la ley de la privacidad, se deriva su punibilidad del 161A. Esto puede ser un poco confuso, pero simplemente para efectos de la historia legislativa que quiero decir lo siguiente. El artículo 161A es el delito que es una figura que sanciona los atentados a la vida privada y los atentados a la privacidad de las personas. Esto es una figura delictiva que ha sido
claramente criticada por la doctrina nacional, que fue introducida en un contexto bastante apresurado, lo cual ha implicado diversos problemas en este artículo, una redacción confusa, agrupa distintas conductas que no pertenecen en realidad entre sí, no aclaran qué es lo que sucede con la vulneración de privacidad respecto a conversaciones que se realizan en lugares públicos, establece una pena totalmente desproporcionada, existe una poca claridad en cuanto a si la divulgación la hace un participante de la conversación y si esa divulgación que hace el participante de la conversación es punible o no. Y el problema es que, claro, esto no está en el proyecto propiamente tal, pero el 161b que está siendo modificado se remite al 161A. Es decir, aquí de todas maneras existe una referencia al 161A. Y si estamos legislando para establecer un 161b que va a establecer la punibilidad según el 161A, sería muy conveniente que se aprovechase la oportunidad de reformar el 161A y no agrandar más todavía los problemas, estableciendo un tipo penal subordinado que perpetúe los vicios y los problemas que tiene el 161A sin resolverlo. En conclusión, se sugiere respetuosamente, por su intermedio, señor presidente, subsanar estos puntos durante la tramitación en particular del proyecto. Espero no haberme excedido con la presentación y haber aclarado algunas dudas, señor presidente. Disculpe si se excedió en algunos minutos. Muchas gracias por la invitación y quedo a disposición en caso de que existan dudas. Muchas gracias, profesor Carrat. Muy completa y acuciosa su presentación. Como nos va a hacer llegar la misma para poder estudiarla con mayor detalle, en particular las recomendaciones que usted allí establece. Creo que efectivamente hay algunas que son bastante claras y atendibles, en particular lo que sucede hoy día con el artículo 143 bis, que tal cual usted señala, efectivamente mantiene solamente el concepto de violencia y amenaza y no incluye el concepto de intimidación y ahí podría traer algún tipo de problema. Y atenuante o la eliminación de la figura penal a través del infligirse un mal a sí mismo, creo que también quedó súper claro. Entonces, que nos haga llegar la presentación, Margarita, para poder estudiarla con mayor detalle y obviamente ahí también poder desarrollar las consultas pertinentes. Por ser, obviamente queda totalmente invitado a continuar con este proyecto, profesor. Como no está el Ministerio del Interior, vamos a continuar entonces con el segundo proyecto en tabla y los otros invitados no asistieron. Este proyecto lo vamos a continuar en la próxima sesión de la comisión, así que también lo libero, profesor, si es que tiene otras actividades que desarrollar. Muchas gracias, insisto, por su permanente disposición para poder apoyar el trabajo legislativo de esta comisión. Muchas gracias a usted, señor presidente, por la invitación y por permitirme participar también. Listo, hasta luego. Vamos a continuar entonces con el punto 2 de la tabla, que es continuar la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer la incompatibilidad entre los altos cargos públicos que indica y la calidad de inversionista en territorios que cuenten con un régimen fiscal preferencial, boletín 13.722. Al efecto se ha invitado al señor Director Nacional de Servicio de Impuestos, al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, a un representante de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y además se ha invitado a los autores de la moción. No hay ninguno de los invitados, parece. No, ahora puede que sea porque también estaba fijado el comienzo del proyecto a partir de las 16:15 y hayan contado con que a esa hora comenzaba, como un cuarto para las 4. O sea, podríamos tratar de contactarnos mandarle correo al servicio externo. Bueno, suspendamos por unos minutos la sesión mientras la Secretaría intenta comunicarse con los invitados. Sí. ¿Ya? Presidente nacional de ANEICH, y invitarlo a ver si es que nos puede exponer en su calidad de invitado respecto al segundo proyecto en tabla que modifica la Carta Fundamental para establecer la incompatibilidad entre los altos cargos públicos que indica y la calidad de inversionista en territorios que cuenten con un régimen fiscal preferencial. Don Marcos, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por su invitación. Voy a conectar con audífonos para tener un mejor audio.
Muchas gracias por su invitación y por la opción que nos dan a los funcionarios y funcionarias del Servicio de Impuestos Internos para compartir nuestras impresiones respecto a este proyecto de ley. La semana pasada ya lo hicimos respecto a la comisión que está viendo la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, que entendemos que es un caso relacionado a este, y bueno, la idea es poder complementar también en el debate que ustedes tienen. ¿Es posible compartir pantalla? Sí, don Marco, Sí. está listo. Ok. Bueno, esta presentación la elaboramos en forma conjunta ambas asociaciones del Servicio de Impuestos Internos, que ANEICH es la que presido yo, que agrupa de todos los escalafones, y AFICH, que agrupa a todos los fiscalizadores, y nos va a acompañar Juana Pablaza, pero parece que todavía no se conecta, así es que voy a comenzar mientras la exposición, y cuando él se nos sume, lo incluimos inmediatamente. Ya. Bueno, lo primero para nosotros es importante es reforzar lo que se está informando a través de estas instancias respecto a lo que son las guaridas fiscales, conocidas como paraísos fiscales, pero el nombre técnico son los regímenes tributarios preferenciales o fiscales preferenciales de acuerdo a nuestra normativa, y es un poco el consenso internacional en torno a este tema. Según la OCDE, estos regímenes son nocivos porque tienen estructuras financieras y tributarias que fácilmente pueden esconderse evasiones y distintos delitos o flujos financieros ilícitos, como por ejemplo simular donaciones por compraventas u otras por el estilo. A partir también de los criterios que la misma OCDE establece, hay al menos 4 factores que se utilizan para poder determinar si un territorio o país se puede denominar una guarida fiscal o un régimen fiscal preferencial. El primero de ellos es que no impone impuestos, o los que impone son solo nominales o muy pequeños en comparación al resto de los países. Y en el caso de que establezcan impuestos indirectos, no directos, se utilizan los 3 factores siguientes. El primero es que exista falta de transparencia, que en materia tributaria se entienden como los convenios de colaboración que existen entre las distintas administraciones tributarias y que permite efectivamente cruzar la información de los contribuyentes en los distintos países. El tercero de los criterios es que las leyes o prácticas administrativas no permitan este intercambio de información para propósitos fiscales con otros países y que les permite beneficiarse de los bajos impuestos. Y por último, que le permita a los no residentes, o sea, personas de otros países que utilizan estos territorios, acceder a rebajas impositivas aun cuando no realicen actividades en el territorio en cuestión. Esos son los criterios que se establecen en relación a las guaridas fiscales. ¿Y por qué es un tema para las administraciones tributarias y para la gobernanza internacional en general? Aquí les vamos a compartir algunos datos de distintos especialistas. El primero es de Piketty, un premio Nobel de Economía que tuvimos el honor de invitarlos el viernes de la semana pasada a una reunión en conjunto con constituyentes en el país. Estima de que son aproximadamente 6,6 billones de dólares que los que se acumulan en estos países. Zuckman, también otro gran economista, establece que, o sus estimaciones son que aproximadamente el 10% del PIB mundial y el 40% de las utilidades de las empresas multinacionales se terminan trasladando a través de distintos mecanismos a estas guaridas fiscales. En el caso del FMI, para el año 2010 decía que eran 18 billones de dólares los que estarían en estas instancias. Pero también existen redes internacionales de justicia fiscal en las cuales nosotros colaboramos activamente como asociaciones de funcionarios, que estiman que esta cifra estaría alrededor de los 21 o 32 billones de dólares, lo que equivale a el PIB de Estados Unidos y Japón juntos. Ese es el volumen de recursos que se establecen en esta línea. Y también existe un estudio del Boston Consulting Group del año 2017 que señala que América Latina y el Caribe es la región del mundo que tiene más porcentaje de su riqueza oculta en estas guaridas fiscales, que estaría siendo aproximadamente el 27% en el caso de nuestra región, lo que habla del daño tremendo que se nos genera. Cuesta dimensionar lo que es una guarida fiscal, pero por ejemplo en el caso de las Islas Vírgenes Británicas, de BI, que generalmente se le nombra en estas discusiones, existen 830.000 compañías registradas versus solo 19.000 habitantes o residentes permanentes, lo cual habla de la dimensión de lo que estamos conversando. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden ver un módulo con un montón de casillas postales, que esas son finalmente las direcciones postales de estas empresas de papel que se generan exclusivamente con estos fines tributarios o dejar
estas ventajas en sus corporaciones. Esta es una lámina informativa que refleja el impacto también de los flujos financieros ilícitos en el mundo, con datos acumulados del 2004 al 2013, que tuvimos el placer de conocerlos también en detalle en un seminario internacional que realizamos en Santiago de Chile, e invitamos a economistas de distintos países, uno de ellos del Perú, que nos presentó esta gráfica informativa que aproximadamente en este periodo en América Latina se habrían acumulado 7,8 billones de dólares en estos flujos financieros internacionales, que fundamentalmente se deben a falta o una falsa facturación o fugas en las balanzas de pago de los distintos países. Ese es el volumen de lo que estamos hablando. Y para poder aterrizar en Chile en particular, este mismo especialista, Luis Moreno, de la Tindad, esa es la organización que tuvimos el honor de compartir, nos contaban que las estimaciones de estos propios estudios, que es el informe financiero global, y también que lo comparte con CEPAL, estimaba que para Chile el volumen de flujos financieros por diferencias de las balanzas de pago, todos estos elementos que le estábamos señalando, equivaldrían aproximadamente un 3,5% del PIB del país. Y eso en particular corresponde a la suma de toda la inversión extranjera más las ayudas internacionales para el desarrollo, AOD, que se llaman en este contexto, y si uno hace una equivalencia con el gasto corriente del Estado, equivaldría a casi la mitad del gasto en salud de un año, o el 76% de gasto en educación. Ese es el volumen de los flujos financieros, y por eso es tan importante dar señales de combate directo hacia ellos. En este cuadro, que van a quedar a disposición de ustedes, están estos datos comparados de los distintos países dentro y permite apreciar el volumen de recursos involucrados y por qué efectivamente se le llaman termitas fiscales, porque erodan la base imponible, hacen que se recaude menos de lo que se necesita, y eso es un temazo. Es un temazo cuando hablamos de una situación país como la que estamos atravesando actualmente. En este mismo contexto, también queremos exponerles a ustedes que este debate no es nuevo. Los recursos de chilenos en el extranjero ha sido un tema en discusión de los últimos años en el país, por lo menos los últimos 10 años. Y en la reforma tributaria del 2014, en los conjuntos de disposiciones que se establecieron, hubo una específica que buscó generar una repatriación de capitales por una única vez, en la lógica de darle, porque no teníamos información nosotros como administración tributaria, y se estaban gestionando los acuerdos de intercambio de información que finalmente comenzaron a operar en el 1 de enero del 2017. Entonces, en ese contexto, en esa discusión fue, mira, a todos los chilenos que han llevado su plata al extranjero les vamos a dar la oportunidad por única vez de repatriar estos capitales con una tasa prioritaria de 8%, cosa de poder efectivamente generar un estímulo de una tributación menor que se la hicieran con el régimen general de tributación vigente en Chile. Bueno, a propósito de este mecanismo, se superaron con creces todas las expectativas que se tenían y se recaudaron un total de 1.500 millones de dólares. Y que si uno lo lleva a la tasa de efectiva, uno puede estimar que eran 18.775 millones de dólares de chilenos, propiedad de chilenos que estaban refugiados en el extranjero, que ingresaron al país producto de este instrumento. Y eso equivale a casi 8 puntos del PIB. Ese es el volumen de lo que hablamos. Pero después de eso no hubo más discusión, y en mayo de este año el diario La Tercera publica una nota de cuánto es este dinero de los chilenos en el extranjero y solicita a Impuestos Internos información vía transparencia, porque esta información que les vamos a presentar ahora no está dentro de los reportes oficiales de nuestra institución, y a partir de este reportaje dicen que a fines del año 2019, o sea, poco más, un año y medio atrás, el monto global de los dineros de chilenos en el extranjero, producto de las nuevas declaraciones que se impusieron en esa misma reforma tributaria, que ahora tenemos una declaración voluntaria de capitales en el extranjero, alcanzaría la cifra de 114.500 millones de dólares. Esa es la cifra informada al año 2019. Pero los mismos datos de impuestos internos señalan de que esa cifra creció en un 41% en los años anteriores. O sea, entre el 2017 y el 2019 casi aumentó más de un 40% este volumen de recursos, lo que habla de que este problema de la inversión, de la fuga de capitales del país, de estas termitas fiscales que le hemos llamado, es un problema que está en expansión, que no está acotado y está generando un daño cada vez más cuantioso
a las pretensiones de los distintos países, sobre todo de Chile, de alcanzar estos recursos para poder efectivamente pegarse el salto al desarrollo que todos estimamos aproximadamente. Bueno, y en la reforma tributaria que se aprobó en este gobierno de Sebastián Piñera, se hizo una nueva repatriación de capitales, con la gran diferencia que no tenía este contexto que nosotros estábamos señalando en el año 2014, y se les daba una tasa de 10%, y no tenemos información oficial al día de hoy de cuánto fue finalmente lo que se repatrió en esta operación, que debiera estar en curso también, debiera ya tener esta información el Servicio de Impuestos Internos, y solicitamos a ustedes que puedan pedirle esta información en detalle a el director de nuestra institución, porque es información crucial para efectivamente generar elementos de juicio para ustedes en la toma de decisiones que correspondan. Pero lo otro importante señalar acá es que estas repatriaciones de capitales en la práctica permiten generar lavado de dinero, que es lo que nos preocupa a todos aquellos que participamos del sistema tributario, y porque solo pedimos la declaración, pero no buscamos el objetivo, el origen, dónde está. Entonces podríamos estar con estas repatriaciones generando un incentivo al lavado de dinero masivo en nuestro país, lo cual genera muchos daños a la institucionalidad. Bueno, dicho todo esto, queremos aterrizarnos ahora en lo que está ocurriendo. Así que, bueno, veo que Juan ya se sumó al debate, así es que, Juan, te doy el pase para que podamos hablar ahora ya de cómo creemos que el caso Dominga aterriza a nuestra situación especial del país. Bueno. Gracias, Marco. Yo me voy a referir más bien a lo técnico. También agradecer el espacio, la invitación a la comisión y al presidente de la comisión, el diputado y diputada que están viendo también esta comisión. Básicamente, aquí hay una discusión que se ha querido llevar a la legalidad o no de las operaciones de esta venta, ¿no? Y lo que nosotros planteamos hace unos días atrás en una comisión fue que aquí hay más aristas respecto a la legalidad, ¿cierto? Si daba lo mismo o no daba lo mismo que un alto funcionario del gobierno como el presidente de la República, o como puede haber sido un ministro de Estado, ¿cierto? U otro autoridad pública, hubiera podido tener, ¿cierto?, en sus manos información anticipada, ¿cierto? O en sus manos las facultades para establecer o no algunos requisitos para que se dieran ciertas situaciones, como lo fue el caso Dominga con la tercera cláusula, antes de la propia compraventa. Y efectivamente, punto uno, que lo que queremos aclarar es que para nosotros es increíble, ¿ya? Esto lo hablamos con muchos funcionarios y funcionarias del Servicio de Impuestos Internos de Arica a Punta Arenas, y nos pareció increíble que un director de Impuestos Internos, que es la autoridad de la Administración Tributaria, que ha ido a exponer a la OCDE sobre las brechas, ¿cierto?, sobre la erosión a la base tributaria y sobre lo que son los paraísos fiscales, y que ha estado de acuerdo ya con el estándar de la OCDE, haya dicho que es lo mismo, hubiera sido lo mismo, ¿cierto?, establecer el acto jurídico acá en Chile o en un paraíso fiscal, ¿ya? Claramente no da lo mismo. Y de eso da cuenta que en el año 2010, cuando se ejecuta esta operación, incluso hay un oficio circular que el Servicio de Impuestos Internos acoge, ¿ya?, para establecer cuáles son los paraísos fiscales, o llamadas también guaridas fiscales, ¿ya? Y qué nocivas y cuán nocivas son. El oficio circular dice que son entidades, ¿cierto?, y jurisdicciones nocivas para el pago del impuesto. La OCDE, por otro lado, también ha dicho claramente, ¿cierto?, y hoy día hay un combate no solamente a nivel de Chile, es a nivel internacional, que no es lo mismo tener dineros y hacer compra-venta o cualquier otro acto jurídico en un paraíso fiscal que hacerlo en el propio país. También establecimos que hay una situación de una posible un recatastro, digamos, de lo que fue este acto jurídico, y en vez de haber sido una compra-venta podría ser perfecto una donación, una anticipación del impuesto a la herencia, ¿cierto?, a la familia del presidente, para que en un paraíso fiscal quedara protegido este patrimonio sin pagar impuestos en el futuro, ¿ya? Entonces, nos da lo mismo. Eso es lo que primero que queremos aclarar, y lamentamos las palabras del director nacional del Servicio de Impuestos Internos, porque aquí no se trata de defender políticamente el gobierno de turno, se trata de establecer claramente qué es lo que corresponde o no corresponde pagar.
Es así cierto que el año 2014, cuando como director nacional Michel Jorrat, se establece una, una especie, ¿cierto?, de acuerdo con los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y con las altas autoridades para establecer, ¿cierto?, y confeccionar la hoja de ruta del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, en lo que se llama el plan estratégico. Y para eso se establece lo que nosotros llamamos el cumplimiento tributario. ¿Mm? Es decir, cómo se puede detectar, ¿cierto?, el incumplimiento, cuáles son las sanciones, cómo debe ser un sistema tributario, debe ser simple, complejo, cómo se pueden reducir los costos de fiscalización, pero también los costos de los contribuyentes. Y en esto hemos avanzado durante bastante tiempo. ¿Cómo se acepta el sistema tributario de parte también de los contribuyentes? Porque claramente cuando un sistema tributario no es aceptado por la población en general, es donde también se provocan los mayores picos de evasión y de elusión en el país. Esto que estamos mostrando en pantalla fue el desarrollo, ¿cierto?, que planteó la dirección de Michel Jorrat en conjunto con los propios funcionarios, en una jornada que duró varios días, ¿cierto?, y que finalmente terminó en los planes de acción del Servicio de Impuestos Internos. Y lo importante, Juan, que quisiera reforzar en este caso es que las inversiones en paraísos tributarios de altas autoridades del país, partiendo por la Presidencia de la República, genera daños inconmensurables, a nuestro juicio, en variables críticas de el cumplimiento tributario, de la gestión tributaria del país. Entonces, es por eso es tan importante que, a nuestro juicio, tengamos una legislación sobre estas materias, que las observaciones se las vamos a plantear ahora. Evidentemente que el proyecto de ley apunta, ¿cierto?, a que no se generen conflictos de interés en las decisiones que toman las altas autoridades respecto de las propias inversiones, como lo hemos visto hace unos días, ¿cierto?, en este famoso caso Dominga. Y es así que, evidentemente, falta regular estándares éticos para el comportamiento tributario de los que ejercen la función pública y que tienen inversiones, ¿cierto?, en paraísos fiscales, pero también un estándar ético de quien dirige el Servicio de Impuestos Internos. Y eso lo hemos dicho en todas las comisiones donde hemos participado, porque queremos que la alta autoridad del servicio tenga esa independencia de poder establecer si se ha cumplido o no con la obligación tributaria independiente del gobierno de turno. ¿Algunas observaciones al proyecto? Yo me voy a quedar con esta primera parte, porque Marco quiere seguir después también. Bueno, evidentemente que la pertinencia de las normas constitucionales hemos hecho la reflexión, ¿cierto?, hace bastante tiempo. Qué bueno que se plasme en este proyecto de ley. Pero en nuestro juicio, la Constitución dice solo debe contener principios generales que establezcan directrices y límites claros al sistema e institucionalidad tributaria. Es primordial, ¿ya? Es primordial que en la Constitución se establezcan estos principios que son generales, ¿ya? No vamos a colocar la norma tributaria completa en la Constitución porque eso sería imposible, o está regido por otro tipo de Constitución, pero sí estos principios generales deben ser claros, y determinar límites claros también. ¿Por qué? Porque no queremos, ¿cierto?, que después, a través de una ley, se interprete la Constitución y que después, ¿cierto?, esa ley o proyecto de ley fracase, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. Consideramos también que la legislación tributaria es materia, evidentemente, de ley orgánica y deben ser ajustadas a las necesidades del país. Lo estamos viendo, hoy día hay un proyecto de ley, ¿cierto?, sobre el secreto bancario para fines tributarios, y es evidente que ya hace unos años atrás el Tribunal Constitucional cerró la puerta, digamos, a este proyecto de ley por ser inconstitucional. Por tanto, debiera haber algún principio que rija, ¿cierto?, que los niveles de transparencia en la administración tributaria, desde la administración hacia afuera, pero también hacia adentro, es decir, la información con la que se debe fiscalizar no tenga ningún límite respecto a que esto debe pasar o no, por ejemplo, por un tribunal de justicia. En los países desarrollados, en los países que su PIB es mayor, pero también sus niveles de recaudación, no hay un secreto bancario para fines tributarios, sí con algunas reglas, efectivamente, pero claramente es la única forma de saber, por ejemplo, hoy día, si alguien a través de los paraísos fiscales pudo o no pudo, ¿cierto?, haber no pagado su impuesto.
Bueno, y en esta línea también nosotros estamos trabajando en conjunto de varias otras organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que les denominamos Red Ciudadana por la Justicia Fiscal y Tributaria en Chile, y vamos a elaborar un decálogo de principios para la Constitución que esperamos en las próximas semanas hacérselo presente a los integrantes de la Convención Constitucional para que puedan incluirlos dentro de sus debates. Las otras observaciones tienen que ver con la cobertura del proyecto de ley que ustedes están señalando. Nuestro juicio debiera incluir a todas las autoridades del país y no solo las que aparecen en el listado de ustedes, o al menos incluir a todas las autoridades que tengan que ver con materias económicas y tributarias. Por ejemplo, incluyendo a la Comisión para el Mercado Financiero, los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones que tienen que ver materias tributarias directa o indirectamente en distintos momentos. En fin, eso es una de las primeras observaciones y sugerencias que respetuosamente les hacemos llegar para que ustedes puedan revisar el texto que están discutiendo. Lo otro que consideramos importante es ampliar la definición de inversiones. Tal cual ustedes la tienen redactada, nos genera impacto solo en un grupo de instrumentos de inversión, pero debiese, a nuestro juicio, establecerse de una forma más genérica, cosa de que al momento de fiscalizar permita utilizar los distintos instrumentos, como por ejemplo los trusts, la participación en patrimonio o en personalidades jurídicas u otras entidades similares. Eh, También creemos necesario, como en todas este tipo de normas, y siempre hacemos esta observación, incluir normas de relación, de modo de evitar o reducir la posibilidad de que se vulneren estas disposiciones a través de terceros, ya sean familiares o terceros relacionados comercialmente a través de participación en sociedades, por ejemplo. O en fundaciones o en otros instrumentos que generalmente se observan en estas operaciones. Y también tenemos otras observaciones más puntuales que dentro de los argumentos que se establecen se señala que el Servicio de Impuestos Internos define los regímenes preferenciales cuando es en la ley, en su artículo, la ley de impuesto a la renta, en el artículo 41H que lo establece, y el Servicio de Impuestos Internos saca una resolución con los países que estarían, o los territorios que estarían contenidos en esta definición de guaridas fiscales, regímenes fiscales preferenciales. Y a nuestro juicio también no creemos que sea conveniente que el Servicio de Impuestos Internos tenga a través de la Constitución un mandato para establecer estos elementos, por lo cual les solicitamos revisarlo. El otro punto que también nos genera dudas es que se debiera, a nuestro juicio, precisar en el momento de la aplicación. ¿Tener inversiones va a significar un impedimento para poder asumir el cargo o bien tendrá un plazo determinado para poder hacer corrección de esta condición? ¿O podrá acogerse, por ejemplo, a fideicomisos ciegos que ya se han discutido en otros tipos de normativas? Creemos que debieran dilucidarlo también en sus deliberaciones. Por último, también que se considere el concepto técnico de regímenes fiscales preferenciales, que es lo que se ha consensuado en la literatura especializada. También que se revise bien los términos porque se habla de países, de paraísos fiscales, cuando en el fondo son jurisdicciones o territorios, no necesariamente países, y les va a quedar una definición más amplia para estos efectos. Y por último, que definan con claridad cuál va a ser la institucionalidad que va a estar a cargo de esta fiscalización. Va a ser el Servicio de Impuestos Internos, va a ser la Contraloría General de la República, va a ser el Servicio Civil, y ahí quedan en esas líneas. Entonces, Juan, ¿quieres complementar algo más de estos puntos que hemos hablado? Y dos observaciones. Efectivamente, los regímenes de estos estados preferenciales son jurisdicciones. Recordemos que en Estados Unidos no todos los estados son paraísos fiscales. Hay al menos 3 o 4 que son sí paraísos fiscales, pero no es todo el país, no es Estados Unidos. Y por eso es que recalcamos que debe ser la jurisdicción o el estado, ¿cierto?, que tiene ese sistema, digamos, de tributario de un paraíso fiscal. Y lo segundo también, queremos dejar establecido también en esta importante comisión que nosotros los funcionarios y funcionarias del Servicio de Impuestos Internos no queremos ser cómplices de lo que ha dicho el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? El caso Dominga no era lo mismo hacerlo en un paraíso fiscal que hacerlo, ese acto jurídico, en Chile. De lo contrario, queda establecido, ¿cierto?, que el proyecto de ley, y vuelvo a colgarme un poco lo que dijo Marco en una de las primeras láminas, cuando se hace este proyecto de repatriación, que tampoco fue repatriación, simplemente fue ofrecer un 8% para que del FUT pagaran las utilidades las personas que tenían su utilidad en el extranjero o incluso en paraísos fiscales,
pudieran, ¿cierto?, acogerse a este beneficio y tributar. El proyecto de ley, les recuerdo que establecía un monto de pago alrededor de 75 a 80 millones de dólares, no más que eso, y se recaudaron 1.500 millones de dólares. ¿Ya? Si hubiera sido lo mismo ejercer ese acto jurídico en Chile que en otros países o en un paraíso fiscal, ¿por qué entonces se recaudó, en vez de 80 millones, 1.500 millones de dólares? ¿Por qué las personas decidieron acogerse a este beneficio del 8%? Si tenían su dinero afuera, podrían haber usado el argumento, ¿cierto?, que los beneficios fiscales o la tributación de una compraventa al extranjero no tributa en Chile. Si hubiera sido así, no hubiéramos tenido 1.500 millones de dólares por concepto de recaudación por este proyecto de ley, ¿cierto?, que se convirtió en ley de la repatriación. Entonces, son muchos ejemplos que hemos dado para determinar que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, y que bueno que esta moción, ¿cierto?, que parte, ¿cierto?, acá, establezca que evidentemente deba haber un resguardo de las autoridades que van a ejercer las facultades de autoridades propiamente tal, para poder ejercerlas sin tener, digamos, estas ventajas comparativas respecto de inversión en el extranjero cuando son o no son presidentes o ministros o otra autoridad pública, ¿eh? Eso es de mucha transparencia para el país, y ahí están nuestras observaciones que se las hacemos llegar para que ustedes las puedan estudiar y ver si las consideran o no. Muchas gracias a don Juan Apablaza y don Marco González. Muy, muy clara su exposición. Nos dejan la presentación porque allí venían algunas observaciones para mejorar el proyecto de ley, en particular la incorporación de otras autoridades públicas y las demás materias que ustedes nos plantearon dentro de la misma presentación, para poder además transformarlas en indicaciones. Ofrezco la palabra sobre el punto del diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, presidente. Saludar a don Marco González, a don Juan Apablaza, en representación de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que son los que hacen la pega permanentemente y por décadas, de manera permanente, y que ven pasar y pasar a distintos directores nacionales del Servicio de Impuestos Internos, y son los que finalmente logran las recaudaciones tributarias que permiten al Estado poder resolver los problemas de los chilenos. Yo comparto con ellos la extrañeza y hasta la preocupación de haber escuchado al actual director del Servicio de Impuestos Internos y al anterior también, que buscaban a través de su exposición como naturalizar la existencia de inversiones de empresas chilenas en paraísos fiscales, como si fuera algo de la absoluta normalidad, como si no tuviera ninguna connotación, ninguna consecuencia negativa para el país, cuando todo el planeta está empeñado en poder terminar con esas guaridas tóxicas a las cuales acuden dineros, capitales, inversiones de chilenos buscando, tal como lo dijo una vez el presidente Piñera, evadir o eludir el pago de los impuestos que todos debemos pagar a nuestro país para poder contribuir al bienestar de todos, o simplemente esconder el origen ilícito de platas negras que provienen de la corrupción, del narcotráfico y del crimen organizado. Esas son las razones por las cuales todo el planeta tiene bajo sospecha los paraísos tributarios, y no tan solo hemos escuchado a directores del Servicio de Impuestos Internos, también hace poco escuchamos también al presidente de Juan Sutil, de la Confederación de Revolución del Comercio, me parece, la CPC, que también decía que es una situación normal. Los paraísos fiscales le hacen muy mal a los países por esas dos razones que mencionaba, porque esconden origen de dinero negro, producto del delito, porque también eluden el pago de impuestos, los que hacen esas inversiones. Tercero, porque los empresarios que acuden ahí evidentemente son un grupo reducido de empresarios privilegiados, que obtienen evidentemente mejores condiciones de operación de sus negocios y que dañan, por supuesto, a su competencia, que no tiene el acceso a esos lugares. Y cuarto, establecen un nivel de relaciones con otros financiamientos internacionales de bajo costo por su origen ilícito, que también le entrega ventajas comparativas y producen una competencia desleal al interior del país. Por eso es muy importante la información que ustedes nos entregaron,
vamos a tomar nota de las precisiones que hay que hacer respecto a la definición de paraísos fiscales, adaptándolo a la legalidad chilena, y también las propuestas de incorporación a otras autoridades. Junto con esto, presidente, solo pedirle que, si le parece bien, podamos solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional que nos informe a la brevedad respecto de normas similares a las contenidas en esta propuesta legislativa de sanciones a autoridades que tengan inversión en paraísos fiscales, que existen, por lo menos yo sé, en Ecuador, y entiendo que también en España. Pero me gustaría que nos entregara un informe de derecho comparado respecto de las modalidades que han usado otros países para perseguir las miserias de sus autoridades, que le piden a todos los chilenos y chilenas que paguen sus impuestos, sus contribuciones, su impuesto a la renta, que no evadan el IVA, cuando ellos en privado esconden sus utilidades para no pagar la contribución que les corresponde en estos paraísos tributarios. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Vamos a oficiar la Biblioteca del Congreso Nacional en los términos que usted acaba de señalar. Se encuentra presente también el director del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza. Don Fernando. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, don Fernando. Su intermedio saludo a los diputados presentes y también a los invitados, especialmente a los presidentes de las asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Tiene usted la palabra, don Fernando, para pronunciarse respecto a este proyecto de ley que nos está ocupando en este momento, que es el Boletín 13.722, que modifica la Carta Fundamental para establecer la incompatibilidad entre los altos cargos públicos que indica y la calidad de inversionista en territorio que cuenta con un régimen fiscal preferencial. Ya escuchamos a los funcionarios, así que queda solamente usted. Sí, lamentablemente no me pude conectar antes, así que no tuve el privilegio de escuchar las exposiciones anteriores, pero nosotros tenemos una breve presentación que esperaría compartírsela. Me acompaña el subdirector normativo, don Simón Ramírez, con quien esperamos poder responder las consultas que surjan a partir de la presentación que le vamos a compartir. Le entrega la autorización Margarita para que pueda compartir pantalla, director. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve? Ahora sí. Bien, vamos a poner la nueva presentación. Ahí está, ¿no? ¿Se aprecia bien, no? Sí, se aprecia muy bien. Perfecto. Bien, en primer lugar, quisiéramos, a modo de contexto, señalar que el Servicio de Impuestos Internos, en el marco de su modelo de gestión de cumplimiento tributario, busca anticiparse al incumplimiento generando planes con foco en la prevención, facilitando y promoviendo el correcto cumplimiento de la normativa tributaria y alertando sobre aquellas planificaciones que no cumplen con la normativa tributaria vigente y por lo tanto pueden ser fiscalizadas en caso de producirse. En este contexto, los focos de gestión definidos en el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario que el Servicio de Impuestos Internos publica todos los años, establecen procesos focalizados e intensivos en contribuyentes que utilizan planificaciones tributarias con esquemas agresivos, con especial énfasis en los riesgos transaccionales de las operaciones internacionales, e intensifica el control a aquellas que responden a los riesgos presentes en el catálogo de esquemas tributarios. Ya me voy a referir a él. En ese sentido, dentro del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, tenemos particularmente dos situaciones que de alguna manera se relacionan con lo que nos convoca, ¿no? Uno de ellos es lo relacionado a las multinacionales, donde tenemos una estrategia que controla el eventual incumplimiento de estas multinacionales y que se alinea con las prácticas internacionales, considerando los riesgos y parámetros presentes en el plan para combatir la evasión de la base imponible y el traslado de beneficios BEPS, que proporciona las herramientas para garantizar que las ganancias se graban donde se realizan las actividades económicas y donde se crea valor. Esta es una iniciativa en la cual, que está liderada por la OCDE, organismo del cual nosotros somos parte como país y como administración tributaria participamos activamente en los distintos foros.
Y aquí lo que se busca lograr es una mayor certeza al reducir las disputas sobre la aplicación de las normas fiscales internacionales, reducir también los contribuyentes no declarantes de operaciones transfronterizas, mitigar los riesgos de incumplimiento de los contribuyentes de riesgo global alto que mantienen inversiones en territorio del listado 41H de la Ley de Impuesto a la Renta, mitigar los riesgos asociados a operaciones transfronterizas entre partes relacionadas que se realicen fuera de los valores de mercado, mitigar los riesgos derivados del abuso de convenios de doble tributación y, entre otros, reducir las subdeclaraciones de impuesto adicional por remesas a países del listado 41H, donde aparecen entonces estos países con regímenes preferenciales. Por su parte, también tenemos un foco en los altos patrimonios, ya que dentro de los contribuyentes de alto patrimonio que hemos identificado en Chile, hay un grupo de 510 personas naturales con un patrimonio superior a los 100.000 millones de pesos. Y aquí lo que buscamos lograr principalmente es mejorar los niveles de cumplimiento tributario global de este segmento respecto a la declaración de impuesto global complementario, corregir y mitigar el incumplimiento tributario en el impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, monitorear y controlar la capacidad del patrimonio para generar rentas y que éstas se declaren correcta y oportunamente, y controlar las inversiones que los contribuyentes mantienen en el exterior, verificando la correcta y oportuna declaración de las mismas. Respecto al fortalecimiento de la colaboración internacional, nosotros hemos impulsado con fuerza en los últimos años el trabajo colaborativo internacional para mejorar precisamente la fiscalización de la evasión y elusión tributaria, debido precisamente a que el intercambio de información es una potente herramienta para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los contribuyentes. Y en particular, desde el año 2014 formamos parte junto a otros 37 países integrantes del Foro de Administraciones Tributarias de la OCDE, especialmente de la red JITSI, que tiene como foco específico la evasión fiscal transfronteriza. Formamos parte también de la Convención Multilateral sobre Asistencia en Materia Tributaria del 2016, que se lo integran hoy día 144 jurisdicciones. Suscribimos el Acuerdo para el Intercambio Automático de Información Financiera el año 2018, que fue firmado por 112 países en el marco del Foro Global de Transparencia. Hemos impulsado los convenios de tributación y los convenios de intercambio de información, y en el 2017 formamos parte del directorio del Foro de Administraciones Tributarias. Como resultado, podemos señalar que a partir de todo este trabajo, en el último tiempo hemos incorporado específicamente en el catálogo de esquemas tributarios vigente este año, hemos incorporado 3 figuras a este catálogo, que son aquellas que tienen que ver con remesas de utilidades encubiertas mediante la cesión de un crédito de una empresa relacionada al extranjero, el depósito de multinacionales en un banco extranjero, el cual a su vez efectúa préstamos a las filiales chilenas, y las sociedades anónimas abiertas que efectúan préstamos a un accionista domiciliado en el extranjero. En las auditorías concluidas entre los años 2018 y 2021 asociadas a este tipo de casos, hemos obtenido rendimientos totales por sobre los 39.000 millones de pesos. Respecto al contexto de la propuesta, específicamente en función de la recomendación de la OCDE, el artículo 41H de la Ley de Impuesto a la Renta, como ya señalábamos, considera territorios o jurisdicciones con un régimen fiscal preferencial a aquellos que cumplan con los requisitos que se establecen en la norma. Y además hay una resolución exenta, la número 124 del 2017, que establece entonces, en interpretación del artículo 41H, cuáles serían o cuáles son hoy día estos regímenes. El proyecto de reforma constitucional que nos convoca plantea como propósito promover la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y velar por el interés público. Y específicamente el artículo 41H de la Ley de Impuesto a la Renta dispone que para los efectos de dicha ley se considerará que un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial cuando se cumplan a lo menos 2 de los siguientes requisitos. Por una parte, donde la tasa de tributación efectiva sobre los ingresos de fuente extranjera sea inferior al 50% de la tasa del inciso primero del artículo 58 de nuestra Ley de Impuesto a la Renta, que no se hayan celebrado con Chile convenios que permitan el intercambio de información para fines tributarios o que bien los celebrados no se encuentren vigentes, que los territorios o jurisdicciones cuya legislación carezca de reglas que faculten a la administración tributaria respectiva para fiscalizar los precios de transferencia que de manera sustancial se ajusten a las recomendaciones tanto de la OCDE como de la Organización de las Naciones Unidas, que aquellos que no reúnan las condiciones para ser considerados cumplidores sustancialmente, para que no sean considerados cumplidores o sustancialmente cumplidores de los estándares internacionalmente aceptados en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales por la OCDE, aquellos cuyas legislaciones mantengan vigente uno o más regímenes preferenciales para fines fiscales que no cumplan con los estándares internacionales en la materia de acuerdo a la calificación efectuada también por la OCDE, y aquellos que graban exclusivamente las rentas generadas, producidas o cuyas fuentes se encuentran en sus propios territorios. Esto es lo que define en la norma chilena, ¿verdad?, las condiciones para efectos de poder considerar a las distintas jurisdicciones en función del cumplimiento de estas condiciones como jurisdicciones de baja nula tributación
llamados paraísos fiscales. La norma agrega que no se aplicará lo dispuesto en el artículo en comento cuando se trate de países miembros de la OCDE, por lo tanto se hace la distinción y en ese sentido el Servicio de Impuesto Interno previa solicitud se pronunciará mediante resolución acerca del cumplimiento de los requisitos que establece el artículo, que es lo que establece la ley. En función de aquello, el Servicio de Impuesto Interno, mediante la resolución exenta número 124 del 2017, como ya se señaló, publicó un listado que está en el sitio web de países y jurisdicciones que se considera tienen un régimen fiscal preferencial para efectos de esta norma, que de manera preliminar indica que si a la fecha del análisis efectuado se cumplen con los requisitos que se establecen en las disposiciones legales, entonces allí se detalla, y ese listado tiene el carácter de análisis preliminar que servirá como referencia respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41H de la ley, y que no estará entonces a la facultad del Servicio de Impuesto Interno para resolver particular y nominativamente las solicitudes que se presenten en lo sucesivo, ¿no? Respecto a la propuesta o al proyecto de reforma constitucional probablemente tal, que está contenida en un artículo único, tal como ustedes ya lo han señalado, en que se agrega un inciso final al artículo 8 de la Constitución Política de la República y que señala textualmente, en estricto cumplimiento al principio de transparencia establecido en el presente artículo, no podrán ejercer el cargo de Presidente de la República, Ministro de Estado, Subsecretario, Gobernador Regional, Senador, Diputado, Director de Empresas Públicas, Oficial de las Fuerzas Armadas y Orden de Seguridad, Director, Administrador de Sociedades, Organismos, en fin, nombra ahí, ¿verdad?, los que se señalan. Las personas que mantengan a través de sí o de terceros relacionados inversiones en países señalados por el Servicio de Impuesto Interno como un paraíso fiscal. Eso es lo que establece el artículo 1. Al respecto, nosotros tenemos algunos comentarios, y que son los que a continuación compartimos. El primer comentario es que, atendido a que no se trata de una norma tributaria y que además es de rango constitucional, nosotros señalamos que se debiera precisar cuál va a ser el órgano del Estado que va a fiscalizar el cumplimiento de esta prohibición y también las eventuales sanciones asociadas, los recursos judiciales o administrativos disponibles y los órganos competentes para conocer de dichos recursos, entre otros, ¿no? Desde esa perspectiva, nos parece que es importante precisar en esta propuesta de reforma cuál va a ser, por lo tanto, el órgano del Estado que va a fiscalizar el cumplimiento de esta prohibición. Intuitivamente uno puede suponer que el Servicio de Impuesto Interno, pero al no ser una norma tributaria, sino que de rango constitucional, eso no es directo. Por lo tanto, debiera establecerse quién va a ser el órgano encargado de fiscalizar aquello. El segundo comentario es que nos parece que se debe precisar cuál es la fecha u oportunidad a partir de la cual sería aplicable la prohibición. Por ejemplo, cierto plazo anterior a la inscripción de la candidatura en los casos de aquellos cargos que son de elección popular, o bien de asunción del cargo, o según corresponda, o un periodo posterior a la finalización de las funciones, o bien, si en cambio solo se aplicará mientras se ejerce el cargo, por ejemplo. Eso no se precisa en la propuesta. También nos parece que se debe conferir a alguna autoridad, por ejemplo a la Contraloría General de la República o a quien se determine en la ley, la determinación de las autoridades o cargos específicos a los cuales se aplica esta prohibición, ya que, por ejemplo, en una de las partes se habla de oficial de las Fuerzas Armadas y de Orden de Seguridad. Sería importante precisar oficiales en qué rango, por ejemplo, ¿no? Es muy amplio al hablar de oficiales de las Fuerzas Armadas, entre otros de los cargos que allí se establecen. Un cuarto comentario es precisar que se entiende por mantener inversiones. Pueden ser propiedad u otro tipo de derechos, participación en la administración de fundaciones u otro tipo de entidades en el extranjero, meramente obtener utilidad o beneficios, etc. Nos parece relevante también precisar aquello. Un quinto comentario, creemos que también es necesario precisar en qué tipo de inversiones se alude a la prohibición. Acciones, derechos sociales, cuotas, participaciones, derecho a voto, mero beneficiario, bienes muebles, inmuebles, otros intangibles, como por ejemplo marcas patentes. En fin, nos parece que también sería relevante el poder hacer esa precisión en la norma y que quede establecido en la ley, finalmente. Un sexto comentario es que, sin perjuicio de homologar la nomenclatura, en lugar de paraíso fiscal, referir a territorio o jurisdicción con régimen fiscal preferencial, anclar dicha definición en la ley y no meramente en el listado publicado por el Servicio de Impuesto Interno mediante la resolución que ya comentamos. Es decir, la calificación de un territorio o jurisdicción como régimen fiscal preferencial depende del cumplimiento de los requisitos legales. Por lo tanto, nos parece que habría que remitirlo al artículo 41H de la Ley de Impuesto a la Renta y no
a la resolución 124 del Servicio Interno del año 2017. Un octavo comentario es que, atendido que el listado de territorios y jurisdicciones puede experimentar modificaciones, también sería necesario precisar si la prohibición solo dice relación con los territorios y jurisdicciones calificados como regímenes fiscales preferenciales al momento de comenzar a ejercer el cargo, o también alcanza a los territorios o jurisdicciones que se agreguen posteriormente mientras se ejerce el cargo, o bien se excluyen durante dicho ejercicio. Esos son principalmente nuestros comentarios, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Creo que se coinciden en varios puntos las observaciones que acaban de hacer también los funcionarios. Nos deja el texto de su presentación, que va a ser súper interesante para poder continuar con la tramitación de este proyecto, que por lo menos a la Comisión de Constitución le preocupa bastante. Agradecido a todos los invitados por sus exposiciones. Los liberamos a todos y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.